Dicen que cuando vas a morir, tu vida pasa frente a tus ojos. Mentira. Cuando vas a morir, solo ves las últimas malas decisiones que te trajeron hasta aquí. La mía fue subir a este tren, el último de la noche, línea 6, dirección norte, 23:47, 8 minutos antes de la medianoche, 8 minutos antes de que el mundo se partiera en dos. Éramos 17 personas que solo querían llegar a casa. Trabajadores nocturnos, estudiantes cansados, gente invisible que el mundo olvida después de que cae el sol. El conductor sabía algo, lo vi en sus ojos, ese tipo de miedo que no puedes fingir. Cerró las puertas demasiado rápido, como si quisiera dejar algo afuera, o como si quisiera encerrarnos con algo adentro. Nadie hablaba, solo el traqueteo del metal y el zumbido de los fluorescentes. Y entonces lo oímos. El primer grito fue de una mujer. Segundo vagón. No fue un grito de sorpresa. Fue un grito de alguien siendo destrozado vivo. Dos tipos decidieron ser héroes. Abrieron la puerta para ver qué pasaba. Esa puerta nunca debió abrirse. Lo que entró por esa puerta no era humano. Ya no. Tenía la forma de un hombre con uniforme de seguridad. Pero sus ojos eran de algo que había olvidado lo que significa ser humano. Nos dijeron en las noticias que era un virus, que había un brote, que nos quedáramos en casa, pero nadie lo creía. ¿Cómo vas a creer algo así? ¿Zombies? ¿En pleno siglo XXI? Tardó 18 segundos, desde el mordisco hasta la transformación. 18 segundos para que Juan Pérez, padre de 2 niños, contador de profesión, se convirtiera en un monstruo con hambre de carne humana. Quedamos 11 personas contra 4 infectados. Las matemáticas eran simples. Cada vez que uno de nosotros caía, ellos sumaban 1. Y nosotros restábamos todo. Lo peor no era su fuerza. Lo peor era su velocidad. Estos no eran los zombies lentos de las películas. Estos corrían, saltaban, se lanzaban con una ferocidad animal que ni siquiera Dios había imaginado. Cada estación era un museo de horror. En la estación Retiro vimos a un niño devorando a su madre. En Callao, una mujer en vestido de novia perseguía a alguien en círculos. En la estación Congreso estaba en llamas. Entonces llegó la decisión, la que te rompe por dentro, la que te hace preguntarte si todavía eres humano. Su nombre era Minji, 8 años. Amaba los unicornios y quería ser veterinaria. Lo sé porque su madre no dejaba de repetirlo mientras le ataba las manos con un cinturón. Por favor, decía, por favor no la toquen. Es mi bebé, es solo una niña. Pero todos sabíamos que ya no era una niña. Era una bomba de tiempo con latido. Tomó 30 segundos, más lenta que los adultos.
como si el virus dudara en robarle la inocencia, pero la tomó igual. La tomó y la convirtió en algo que ya no reconocía a su propia madre. Y entonces, la oscuridad. El tren murió en medio de un túnel, sin luces, sin comunicación, sin esperanza. En la oscuridad no puedes ver si el que está a tu lado es todavía humano. No puedes ver si esa mano que te toca es para consolarte o para arrancarte la garganta. Quedábamos 6 sombras en un ataúd de metal. Y afuera había cientos. Podíamos oírlos, golpeando, arañando, esperando. El anciano fue el primero en hablar. Se llamaba Jorge, 73 años. Veterano de guerra. Alguien tiene que salir, dijo. Alguien tiene que abrir las puertas de emergencia del túnel para que el resto escape. Era una sentencia de muerte. Todos lo sabíamos. Quien saliera primero no volvería. Sería el cordero de los lobos. Yo ya viví, dijo. Ustedes todavía tienen tiempo. Y antes de que pudiéramos detenerlo, abrió la puerta. Escuchamos sus gritos mientras corríamos, gritos que se convirtieron en gorgoteos. Y después, silencio. La estación siguiente estaba a 800 metros. 800 metros que parecían 800 kilómetros. Cada segundo era una eternidad. Cada respiración era un lujo que no merecíamos. Perdimos a 3 más en esos 800 metros. No porque fueran débiles, sino porque decidieron no serlo. Porque se quedaron atrás para darnos segundos, preciosos segundos que compraron con sus vidas. Quedamos 3, un estudiante de medicina, una mujer embarazada y yo. Y entonces entendimos la verdad. No íbamos a salvarnos, nunca lo haríamos. Porque el mundo de arriba ya no era nuestro mundo. Ya había caído. Pero subimos igual. Porque los humanos somos así de estúpidos. Incluso cuando sabemos que el final está escrito, seguimos luchando. Seguimos subiendo escaleras hacia infiernos desconocidos. El tren no era la trampa. El tren era el refugio. El mundo de arriba, eso era el verdadero infierno. Volví al tren. Cerré las puertas. Y aquí estoy, esperando. No sé si hay alguien escuchando esto. No sé si queda alguien vivo para escucharlo. Pero si hay alguien ahí fuera, no suban al último tren. Nunca suban al último tren. Porque los trenes siempre llegan a su última parada. Y la nuestra fue el fin de todo. Última parada. Fin del trayecto. Por favor, desciendan todos los pasajeros.